El cristianismo tiene dos ramas principales, las cuales se separaron hace más de 1000 años, pero las diferencias que nacieron en ese entonces siguen vigentes hasta hoy. Aunque muchas personas han oído hablar de los católicos y los ortodoxos, no todos comprenden a fondo qué los hace tan distintos y, al mismo tiempo, tan similares. La forma en que celebran la misa, la manera en que veneran a sus santos y hasta sus estructuras de liderazgo son solo algunas de las características que los distinguen, pero ¿sabías que las raíces históricas de estas diferencias se remontan al Gran Cisma de 1054? En este video, vamos a explorar esas diferencias profundas y sorprendentes, algunas de las cuales podrían cambiar tu perspectiva sobre ambas ramas del cristianismo. El primer gran punto de conflicto entre las dos tradiciones se remonta a la autoridad del Papa. Mientras que la Iglesia Católica considera al Papa como la máxima autoridad religiosa, la Iglesia Ortodoxa mantiene una estructura más descentralizada, donde el Patriarca de Constantinopla es simplemente el primero entre iguales. Esta diferencia en la jerarquía de poder ha sido un factor clave en las tensiones entre ambas ramas, especialmente cuando se trató de la interpretación de la autoridad divina y eclesiástica. Además, el famoso filioque es otro punto de desacuerdo. Esta frase en el credo niceno, que significa «y del Hijo», fue añadida por los católicos, pero rechazada por los ortodoxos, quienes sostienen que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Esta alteración, aunque parece pequeña, es vista por los ortodoxos como una violación grave de la doctrina original. La misa católica es una de las celebraciones más solemnes en el cristianismo. Es un acto íntimo, que simboliza la conexión personal con Dios, centrado en la Eucaristía, en la que los fieles reciben el pan y el vino como cuerpo y sangre de Cristo. La misa católica es relativamente corta y sencilla en comparación con la liturgia ortodoxa, que es mucho más elaborada y ceremonial. En las iglesias ortodoxas, las liturgias pueden durar varias horas, y están llenas de cánticos, incienso, y un simbolismo profundo que activa todos los sentidos. Los ortodoxos creen que la liturgia debe evocar la gloria del cielo, por lo que cada detalle está pensado para transportar a los fieles a un estado de conexión trascendental. Esta diferencia en la forma de celebrar la Eucaristía también se extiende a la manera en que se ofrece la comunión. En la misa católica, la comunión se ofrece por lo general solo en forma de pan, aunque en algunas ocasiones se utiliza vino. En la liturgia ortodoxa, el pan y el vino se administran siempre juntos, lo que simboliza la inseparabilidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Otro punto interesante es el uso de las imágenes religiosas. Mientras que en la Iglesia Católica es común encontrar estatuas tridimensionales de santos y figuras bíblicas, la Iglesia Ortodoxa utiliza principalmente iconos, que son representaciones bidimensionales pintadas en madera o lienzo. Para los ortodoxos, los iconos no son solo representaciones artísticas, sino que son ventanas al cielo. Cada detalle en un icono tiene un propósito espiritual, desde los colores hasta las posturas de los santos, todo está pensado para transmitir una verdad divina. Aunque los católicos también veneran imágenes y estatuas, la función y el propósito de estos objetos de devoción son más materiales y accesibles, en contraste con la profunda espiritualidad que los ortodoxos infunden a sus iconos. La Virgen María ocupa un lugar especial en ambas tradiciones, aunque de manera diferente. En el catolicismo, María es venerada bajo varios títulos, siendo la Inmaculada Concepción uno de los más importantes, que afirma que María nació sin pecado original. Además, la Asunción de María, que sostiene que ella ascendió al cielo en cuerpo y alma, es un dogma fundamental. Los ortodoxos, por otro lado, veneran a María como la Theotokos, que significa portadora de Dios, y se enfocan más en su rol como Madre de Cristo. Una de las principales diferencias radica en la creencia ortodoxa de que María falleció antes de ser llevada al cielo, mientras que en el catolicismo se sostiene que María no experimentó la muerte como tal, sino que fue asunta al cielo de manera especial. La devoción hacia los santos es otro aspecto fundamental que refleja las diferencias en la práctica religiosa. Mientras que en la Iglesia Católica, los santos son vistos principalmente como intercesores ante Dios, y cada uno está asociado con causas o situaciones específicas, como Santa Rita, la santa de los casos imposibles. En la ortodoxia los santos no se consideran patrones de causas particulares. En lugar de eso, son venerados por su cercanía con Dios y por su ejemplo de vida santificada. Los santos ortodoxos son representados en iconos de una manera muy específica, que resalta su paz espiritual y su conexión con lo divino, más que su capacidad de intervenir en problemas específicos. El uso de la oración también refleja las diferencias entre ambas ramas. Los católicos tienen al rosario como una de sus principales devociones, un conjunto de oraciones centradas en los misterios de la vida de Cristo y María. La repetición de oraciones como el Ave María, el Padre Nuestro y el Gloria son fundamentales para la meditación y la devoción diaria.
En cambio, los ortodoxos practican una forma de oración mucho más centrada en la repetición de una sola frase, conocida como la oración de Jesús: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta oración se repite constantemente, especialmente en la vida monástica, como un medio para alcanzar una conexión profunda con Dios. En cuanto a los sacramentos, tanto los católicos como los ortodoxos los reconocen como elementos esenciales de su fe, pero los rituales son muy diferentes. El bautismo, por ejemplo, se realiza de manera distinta en ambas iglesias. Mientras que en el catolicismo, el bautismo es generalmente realizado por aspersión de agua, en la ortodoxia, se realiza por inmersión total, simbolizando una renovación completa y una purificación total del alma. Además, en la Iglesia ortodoxa, el bautismo, la confirmación y la primera comunión se administran todos en una sola ceremonia, mientras que en el catolicismo, estos sacramentos se celebran en diferentes momentos de la vida. Las celebraciones de la Pascua y la Navidad también se dan en fechas distintas debido a la diferencia en los calendarios. Mientras que los católicos celebran la Pascua de acuerdo al calendario gregoriano, los ortodoxos siguen el calendario juliano, lo que significa que la Pascua ortodoxa suele celebrarse 1 o 2 semanas después de la católica. Esta diferencia también afecta las festividades de Navidad, que para los ortodoxos tiene lugar el 7 de enero, mientras que los católicos celebran la Navidad el 25 de diciembre. A pesar de las fechas diferentes, ambas tradiciones celebran la resurrección de Cristo como el evento central de su fe, y tanto la Pascua como la Navidad son momentos de profunda reflexión y alegría. El celibato también es una práctica que muestra las diferencias en la organización eclesiástica. En la Iglesia católica, el celibato es obligatorio para los sacerdotes, lo que significa que deben renunciar al matrimonio para poder dedicarse completamente a su ministerio. En la Iglesia ortodoxa, por otro lado, los sacerdotes pueden casarse, pero deben hacerlo antes de ser ordenados. Un sacerdote casado no puede volverse a casar si queda viudo. Este enfoque diferente hacia el celibato refleja la visión más flexible de la Iglesia ortodoxa sobre la vida del clero. En cuanto a la vida monástica, tanto los católicos como los ortodoxos valoran profundamente el retiro del mundo para vivir una vida dedicada completamente a Dios. Sin embargo, la vida monástica ortodoxa es generalmente más estricta. Los monasterios ortodoxos, especialmente en lugares como el Monte Athos en Grecia, tienen una vida de oración intensa, ayuno y disciplina ascética. Los monjes ortodoxos pasan mucho tiempo en oración continua y tienen un contacto mínimo con el mundo exterior. Los monjes católicos, aunque también siguen una vida dedicada a la oración, tienden a estar más involucrados en el servicio social y educativo, como lo hacen los franciscanos y los jesuitas. Ambas tradiciones, aunque divididas por sus diferencias teológicas, litúrgicas y organizativas, continúan compartiendo la base común de la fe cristiana. La figura de Cristo, la Eucaristía, la Virgen María, los santos y los sacramentos siguen siendo pilares fundamentales de ambas ramas del cristianismo. No obstante, estas diferencias han dado lugar a formas diversas de vivir la fe, mostrando cómo el cristianismo puede tomar muchas formas, pero siempre con un propósito central, la devoción a Dios. Uno de los aspectos que marca una diferencia significativa es el énfasis puesto en la vida comunitaria. En la Iglesia católica, especialmente en las grandes ciudades, la misa y otros sacramentos suelen ser más accesibles, dada la enorme cantidad de iglesias y celebraciones que se realizan diariamente. El clero tiene una gran presencia y, a menudo, las celebraciones son más breves y directas. Los fieles participan activamente en la liturgia, pero en muchas ocasiones las misas se enfocan más en la individualidad y la meditación personal con Dios. En contraste, la Iglesia ortodoxa valora mucho más el misterio colectivo en sus celebraciones. Las liturgias son más largas, pero también son sumamente intensas, lo que permite a los fieles ser partícipes de una experiencia religiosa profunda y envolvente. Las iglesias ortodoxas son generalmente más austeras en su decoración, pero su atmósfera de recogimiento, la ausencia de bancos y la presencia dominante de los iconos hacen que los fieles sientan que están más cerca del reino celestial. Este estilo de celebración busca que los participantes no solo se conecten con Dios, sino también entre sí, a través de la oración compartida y el simbolismo común. En cuanto a la vida en la comunidad, otra gran diferencia es el papel de la mujer en ambas iglesias. En la Iglesia católica, las mujeres desempeñan roles importantes en la vida de la Iglesia, pero no pueden ocupar cargos de liderazgo como el sacerdocio. Sin embargo, la participación femenina en actividades parroquiales y religiosas sigue siendo significativa. Por otro lado, en la Iglesia ortodoxa, aunque las mujeres pueden desempeñar papeles significativos en la vida de la Iglesia, como monjas o en la enseñanza religiosa, el sacerdocio sigue siendo exclusivamente masculino. Sin embargo,
Las mujeres en la ortodoxia juegan un papel fundamental en la transmisión de la fe dentro de la familia y en la comunidad, y son una parte crucial de la vida monástica. Las relaciones entre los líderes de las dos tradiciones no siempre han sido conflictivas. A pesar de las grandes diferencias históricas y teológicas, el Papa y los patriarcas ortodoxos han intentado, en diversas ocasiones, acercar sus posturas a través del diálogo. El ecumenismo ha sido un área de interés para muchos clérigos y fieles, especialmente en los últimos años, con el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco buscando mejorar las relaciones con la Iglesia Ortodoxa. En 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras de Constantinopla levantaron mutuamente las excomuniones que databan del cisma de 1054, un gesto simbólico importante, aunque no completamente resolutivo de las diferencias profundas entre ambas iglesias. En las últimas décadas, el diálogo se ha intensificado, con intercambios en los niveles más altos de liderazgo, aunque la unidad total sigue siendo esquiva. Uno de los puntos clave en el que ambas tradiciones coinciden es el amor por la tradición y la preservación de las enseñanzas del pasado. Sin embargo, las diferencias en la forma de interpretar y vivir esa tradición reflejan la pluralidad dentro del cristianismo. Los católicos a menudo tienden a una mayor flexibilidad, tanto en sus doctrinas como en sus prácticas, buscando adaptarse a los tiempos modernos. Los ortodoxos, por el contrario, se adhieren más a la tradición, resistiendo los cambios que podrían alterar lo que consideran la pureza y la autenticidad de la fe original. Esto no significa que los ortodoxos sean rígidos, sino que su enfoque es más conservador y cauteloso ante las reformas, prefiriendo un enfoque más orgánico y menos influenciado por las tendencias culturales externas. Cuando se trata de la educación religiosa, ambas iglesias tienen una larga tradición en la formación de sus fieles. En la Iglesia Católica, la educación religiosa es central, con instituciones dedicadas a la enseñanza teológica, como seminaristas y universidades católicas que forman a sus futuros líderes. Los católicos también tienen un sistema educativo muy extendido a través de colegios, universidades y catequesis, con un fuerte enfoque en el desarrollo tanto espiritual como académico. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa también tiene un sistema educativo robusto, pero a menudo se centra más en la enseñanza práctica de la fe y la vida monástica. Las academias ortodoxas son fundamentales para la formación de clérigos, y la catequesis es más personal y comunitaria, con énfasis en la experiencia directa de la fe. El papel de las imágenes religiosas también refleja una diferencia clave. Mientras que los católicos veneran una variedad de imágenes de Cristo, la Virgen y los santos, las iglesias ortodoxas las elevan a un nivel casi místico. Los iconos ortodoxos no solo se usan como arte devocional, sino como una forma de conectarse directamente con lo divino. La idea es que, a través de los iconos, los fieles no solo están observando una imagen, sino participando en un puente hacia el cielo. Esta diferencia ha dado lugar a un profundo amor por los iconos en el mundo ortodoxo, que se cree que actúan como vehículos para la gracia divina. La vida espiritual también se refleja de manera diferente en el enfoque que ambas iglesias dan al retiro y al ascetismo. En la Iglesia Ortodoxa, el monaquismo es mucho más predominante y se considera la forma más pura de vida cristiana. Los monjes ortodoxos siguen reglas de disciplina muy estrictas, que incluyen largos periodos de ayuno, oración y meditación. La vida monástica ortodoxa es tan rigurosa que muchos monjes viven en lugares aislados, como en el monte Athos, en Grecia, donde se adhiere a un estilo de vida extremadamente austero y enfocado únicamente en Dios. En la Iglesia Católica, aunque también existe la vida monástica, las órdenes religiosas son más diversas y menos estrictas en comparación. Algunas órdenes, como los franciscanos, se dedican al servicio comunitario, mientras que otras, como los benedictinos, siguen una vida de oración y trabajo. A pesar de sus diferencias, tanto los católicos como los ortodoxos han sido testigos de la constante evolución de la Iglesia a lo largo de los siglos. Han enfrentado desafíos, persecuciones y reformas que han dado forma a sus creencias y tradiciones actuales. Ambos han tenido un impacto profundo en la historia del mundo, desde las cruzadas hasta el Renacimiento, y desde la Reforma hasta la expansión del cristianismo en América y más allá. En términos de arte, la influencia de ambas ramas es innegable. Las iglesias católicas, con sus imponentes catedrales góticas y el uso de vitrales que representan escenas bíblicas, han dejado un legado artístico que sigue siendo admirado en todo el mundo. En las iglesias ortodoxas, por su parte, los iconos y las pinturas sacras tienen una presencia omnipresente. Estas representaciones visuales, que siguen reglas muy específicas, no solo buscan capturar la esencia de los santos, sino también evocar un sentido de lo divino en la vida cotidiana del creyente. El arte religioso ortodoxo está profundamente arraigado en la teología y en la espiritualidad de la Iglesia, lo que lo convierte en un elemento central en la experiencia de la fe.
El sentido de comunidad también tiene diferencias notables. En la Iglesia Católica, los feligreses a menudo participan en una misa que, si bien solemne y profunda, se lleva a cabo en un formato relativamente corto. En la ortodoxia, por otro lado, la comunidad se encuentra en una liturgia más extensa que puede durar varias horas. Esta experiencia prolongada está diseñada para sumergir completamente al fiel en la gloria de Dios. Las procesiones, los cánticos litúrgicos y el incienso forman parte integral de la liturgia ortodoxa, y los fieles se ven inmersos en un ambiente místico que apela a todos los sentidos. Esta experiencia es pensada para que el creyente no solo se concentre en la palabra y la oración, sino también en lo que ocurre a su alrededor, permitiéndole experimentar la majestuosidad del reino de Dios. En cuanto al concepto de autoridad, las diferencias estructurales entre el papado católico y el patriarcado ortodoxo son de gran importancia. El Papa, como líder de la Iglesia Católica, tiene una autoridad centralizada que es vista como la más alta dentro de la jerarquía cristiana. Su poder se extiende a todo el mundo católico, lo que ha permitido a la Iglesia Católica tomar decisiones que afectan a la Iglesia Universal. En cambio, la Iglesia Ortodoxa está organizada en un sistema más autónomo, donde cada Iglesia Ortodoxa nacional, como la rusa, la griega o la serbia, tiene su propio liderazgo y toma decisiones locales. Aunque el patriarca de Constantinopla se considera el primero entre iguales, no tiene la autoridad suprema que ostenta el Papa, lo que crea una dinámica más descentralizada en la ortodoxia. Los enfoques sobre la penitencia también muestran contrastes claros. Mientras que los católicos practican la confesión en un confesionario con un sacerdote, lo que se conoce como el sacramento de la reconciliación, en la Iglesia Ortodoxa la práctica de la confesión es menos formal y más abierta. En muchas iglesias ortodoxas, la confesión se realiza frente a un icono de Cristo, y el penitente puede susurrar sus pecados al sacerdote. Este acto de confesión es visto como una forma de curar el alma y restaurar la paz interior, pero también es un medio para fortalecer la relación directa con Dios. En ambas tradiciones, la confesión tiene un papel fundamental en la vida espiritual, pero la diferencia en la manera de llevarla a cabo refleja las distintas sensibilidades en cuanto a lo que implica la reconciliación con Dios. Además, la relación con la naturaleza y la creación refleja otro punto de distinción. La Iglesia Ortodoxa, en particular, ha mantenido una fuerte conexión con la vida natural, la creación y el monaquismo, viviendo en muchos casos de manera austera y cercana a la tierra. La espiritualidad ortodoxa es conocida por su énfasis en la simplicidad y la humildad, con una fuerte influencia de la vida monástica que busca imitar la vida de Cristo en su forma más pura. Esto ha dado lugar a la creación de monasterios en lugares apartados como el Monte Athos, donde los monjes ortodoxos siguen una rutina diaria estricta centrada en la oración, el trabajo y el ayuno. La Iglesia Católica también tiene una tradición monástica rica, con órdenes como los benedictinos, pero su aproximación tiende a estar más enfocada en el trabajo social y el servicio al prójimo, al igual que las órdenes de los jesuitas y franciscanos. En términos de la vida diaria de los fieles, los católicos a menudo tienen un acceso más inmediato a sus líderes religiosos, ya que las misas y actividades en las parroquias son comunes en muchas comunidades. En la Iglesia Ortodoxa, sin embargo, el clero tiene una relación más directa con los fieles, especialmente en las zonas rurales, donde los patriarcas y sacerdotes ortodoxos mantienen una fuerte presencia. La comunidad ortodoxa valora profundamente la vida en comunidad, y los eventos religiosos son una oportunidad para fortalecer los lazos espirituales entre los fieles. Otro punto fundamental de distinción es el enfoque sobre el purgatorio. La Iglesia Católica enseña que, después de la muerte, las almas de los que han sido salvos, pero que aún no están purificados, pasan por el purgatorio antes de llegar al cielo. Este concepto, central en la doctrina católica, no tiene equivalente en la enseñanza ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa no tiene una doctrina oficial sobre el purgatorio, sino que deja la cuestión del destino final de las almas a la voluntad divina, pero enfatiza la importancia de las oraciones por los muertos. Mientras que los católicos rezan por las almas del purgatorio, los ortodoxos rezan por los muertos en un acto de comunión y solidaridad espiritual, buscando la misericordia de Dios para ellos. Las fiestas religiosas también son un campo en el que católicos y ortodoxos siguen caminos diferentes. Aunque ambas ramas celebran eventos como la Navidad, la Pascua y otras festividades cristianas, las fechas en las que se celebran varían, principalmente debido a la diferencia en los calendarios que utilizan, el calendario gregoriano para los católicos y el juliano para los ortodoxos. Esto hace que las festividades no solo sean diferentes en cuanto a la fecha, sino también en la forma en que se celebran. La Cuaresma, que es un periodo de preparación para la Pascua, se vive de manera diferente. En la Iglesia Católica, los fieles se abstienen de comer carne los viernes, mientras que en la Iglesia Ortodoxa la Cuaresma es un periodo de ayuno mucho más estricto, que incluye abstenerse de productos como lácteos,
huevos e incluso pescado en ciertos días. A medida que avanzamos en el tiempo, es interesante observar cómo ambas tradiciones, aunque separadas, siguen influyendo en las sociedades y culturas modernas de formas profundas. La Iglesia Católica, con su estructura global y su enorme presencia en todo el mundo, tiene una influencia política, social y cultural significativa. Desde el Vaticano, el Papa continúa siendo una figura central no solo para los católicos, sino también en el ámbito internacional, sirviendo como un símbolo de unidad para los cristianos y una figura de moralidad y justicia en el ámbito global. Los esfuerzos ecuménicos, a lo largo de las décadas, han buscado crear un entendimiento más profundo entre católicos y ortodoxos, y aunque el camino hacia una verdadera reunificación sigue siendo incierto, el diálogo constante ha permitido un mejor entendimiento mutuo. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa, aunque menos centralizada y con menos influencia política global, mantiene una fuerte presencia en muchas regiones, especialmente en Europa del Este, el Cáucaso y los Balcanes. Su enfoque en la vida monástica y la contemplación ha permitido que la espiritualidad ortodoxa se mantenga firme en su tradición, mientras que las comunidades ortodoxas en América, Australia y otras partes del mundo están creando una presencia más significativa. La vida monástica ortodoxa, que sigue siendo una piedra angular de su tradición, ha mantenido una continuidad de oración, meditación y disciplina que sigue siendo relevante para los monjes y laicos por igual. Los monasterios ortodoxos son considerados focos de espiritualidad y asilo para aquellos que buscan un camino más austero y reflexivo. La música también juega un papel crucial en ambas tradiciones. En el catolicismo, la música en la liturgia ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde los cantos gregorianos hasta la música moderna de las misas. La música litúrgica católica es rica y diversa, adaptándose a las culturas locales en diferentes partes del mundo, y los coros y la música sacra siguen siendo parte integral de la experiencia de la misa. Por otro lado, en la Iglesia Ortodoxa, la música litúrgica es aún más antigua y se mantiene fiel a las tradiciones bizantinas. El canto a capella, acompañado de himnos solemnes y melodías profundas, es característico de la liturgia ortodoxa. La música en la ortodoxia no solo tiene un papel en la celebración litúrgica, sino que también se percibe como un vehículo para la experiencia mística de la fe, evocando el cielo en la tierra. Las diferencias también se extienden al ámbito de la teología moral y social. En la Iglesia Católica, las enseñanzas sobre temas como el matrimonio, el aborto, la familia y la pobreza han sido claras, en muchos casos, han influido en el debate público mundial. La Iglesia Católica ha sido un firme defensor de la dignidad humana y los derechos sociales, pero también ha enfrentado críticas por su postura conservadora en algunos temas, como el papel de la mujer y el celibato. La moral católica ha sido un pilar para millones de fieles en todo el mundo, guiando sus decisiones personales y sociales. En contraste, la Iglesia Ortodoxa, aunque comparte muchas de las mismas enseñanzas sobre la moralidad, tiende a ser más reservada en sus declaraciones públicas sobre estos temas. La tradición ortodoxa tiende a centrarse más en la vida espiritual y comunitaria, y aunque sus enseñanzas morales son consistentes, no se han involucrado tanto en los debates públicos como la Iglesia Católica. El papel de la educación también refleja estas diferencias. Las universidades católicas, como la Universidad Gregoriana en Roma, han jugado un papel importante en la formación teológica y académica de miles de sacerdotes, monjes y laicos. La enseñanza católica ha sido fundamental en el desarrollo de la teología moderna y en el campo de los estudios religiosos. En cambio, la educación ortodoxa se enfoca más en la formación práctica de los clérigos y en la preservación de la tradición monástica. Las academias ortodoxas tienen una función esencial en la transmisión de la fe y la cultura a las nuevas generaciones, pero la educación ortodoxa no se ha expandido de la misma manera en la academia secular como lo ha hecho la educación católica. El arte y la arquitectura siguen siendo un testimonio visual de las diferencias entre católicos y ortodoxos. Las iglesias católicas, con sus enormes cúpulas, vitrales y detalles ornamentales, reflejan una visión del cielo como un lugar grandioso y majestuoso. Las iglesias ortodoxas, en cambio, son más austeras en su decoración externa, pero internamente están llenas de símbolos sagrados y la veneración de los iconos, que no solo representan, sino que se cree que transmiten la presencia de lo divino. La estructura de las iglesias ortodoxas, con el iconostasio separando el altar del resto de la iglesia, refleja la idea de que el cielo está al otro lado de esa pared, mientras que en las iglesias católicas el altar está a la vista de todos, como símbolo de la accesibilidad de la gracia divina. En cuanto a la relación con los pueblos y las naciones, la Iglesia Católica ha tenido una presencia internacional muy fuerte debido a su naturaleza centralizada y su vasto sistema de misiones. A lo largo de los siglos, el catolicismo se ha expandido a través de las colonias y ha influido profundamente en las culturas y políticas de América Latina, África y Asia.
Los católicos han sido un motor de cambio en muchas partes del mundo, especialmente en la educación y la salud, a través de las numerosas misiones y hospitales católicos. La Iglesia Ortodoxa, por su parte, ha tenido una influencia más contenida geográficamente, principalmente en los Balcanes, Europa del Este y partes de África. Aunque las iglesias ortodoxas en América y otros lugares están en expansión, su presencia en el mundo ha sido históricamente más regional, debido a la naturaleza independiente de sus ramas nacionales. La unidad en la fe cristiana sigue siendo un desafío, y si bien las diferencias entre católicos y ortodoxos son profundas, ambas tradiciones continúan celebrando la figura de Cristo como su Salvador. El camino hacia la reconciliación total entre ambas iglesias será largo y complicado, pero el creciente ecumenismo y el diálogo interreligioso podrían ofrecer nuevas oportunidades para la cooperación y el entendimiento mutuo. En un mundo cada vez más plural y conectado, la relación entre católicos y ortodoxos es más relevante que nunca. En un contexto global donde el diálogo interreligioso se ha vuelto una necesidad para fomentar la paz y el entendimiento mutuo, ambos grupos tienen mucho que enseñar sobre cómo las diferencias pueden ser respetadas sin perder de vista lo que nos une. La unidad cristiana sigue siendo un ideal, pero la pluralidad de las expresiones cristianas ha demostrado la riqueza de la fe, mostrando que hay múltiples caminos para llegar a un mismo propósito: vivir conforme a los principios de amor, compasión y sacrificio enseñados por Cristo. A pesar de las diferencias teológicas, litúrgicas y estructurales, católicos y ortodoxos siguen compartiendo la misma Biblia, la misma creencia en la resurrección de Cristo, y el mismo llamado a la santidad. Las enseñanzas sobre el amor al prójimo, la importancia de la justicia social, y la salvación a través de la gracia de Dios siguen siendo el eje de ambas tradiciones. Estas enseñanzas, aunque se interpretan de manera diferente, siguen siendo la base de la vida cristiana tanto en Occidente como en el Este. En muchas ocasiones, la división histórica ha dejado heridas, pero también ha proporcionado una plataforma para la reflexión sobre lo que significa ser cristiano en el mundo moderno. Las tensiones del pasado, que surgieron de disputas sobre liderazgo e interpretaciones teológicas, han llevado a cada tradición a definir más claramente su identidad y misión en el mundo. Sin embargo, en tiempos recientes, el ecumenismo ha demostrado que la reconciliación no solo es posible, sino deseable. Las visitas papales al patriarca ecuménico de Constantinopla y el reconocimiento mutuo de las tradiciones han abierto nuevas puertas para el entendimiento. Un aspecto que resalta a lo largo de la historia de la relación entre católicos y ortodoxos es su aproximación a la tradición. Los católicos han sido históricamente más abiertos a adaptarse a los cambios de la modernidad. Las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, por ejemplo, trajeron cambios importantes en la manera en que se celebraba la misa, con una mayor participación de los laicos y una mayor interacción con las lenguas vernáculas, abandonando el latín como idioma exclusivo de la liturgia. Esta apertura a los cambios culturales y sociales ha permitido que la Iglesia Católica permanezca conectada con las realidades del mundo moderno, enfrentando los desafíos de la secularización y la globalización. En cambio, la Iglesia Ortodoxa ha mantenido una estructura más conservadora y tradicional. La preservación de las antiguas costumbres y rituales, incluso las más pequeñas, sigue siendo vista como una manera de mantener la pureza de la fe. La rígida adherencia a las tradiciones antiguas, como la forma de celebrar la liturgia o la forma de venerar a los santos, ha sido un pilar de la identidad ortodoxa. Para los ortodoxos, la autenticidad de la fe se encuentra en no alterar lo que ha sido transmitido a través de los siglos. Aunque la ortodoxia ha sido receptiva a los cambios sociales, especialmente en el ámbito de la vida familiar y el rol de las mujeres en la Iglesia, sigue siendo más reticente a las reformas litúrgicas que caracterizan a la Iglesia Católica. En el ámbito de la moral y las enseñanzas sociales, ambas iglesias comparten puntos de vista similares sobre temas como la dignidad humana, la vida, la pobreza y la justicia, pero tienen enfoques diferentes para abordar estos temas en la sociedad. La Iglesia Católica ha sido más activa en el ámbito social, influyendo en políticas públicas en todo el mundo, especialmente en América Latina y África, donde la Iglesia ha jugado un papel clave en las luchas por los derechos humanos y la justicia social. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa ha adoptado un enfoque más conservador en cuanto a su participación en asuntos políticos y sociales. Aunque los ortodoxos han influido en las sociedades de Europa del Este, su papel ha sido más indirecto, centrado en preservar la moral cristiana y la tradición en la vida diaria. Uno de los elementos fundamentales de la vida cristiana es la peregrinación. Ambas iglesias tienen lugares sagrados de peregrinación que son de gran importancia espiritual para sus fieles. En la Iglesia Católica, lugares como Lourdes en Francia o la Basílica de San Pedro en Roma atraen a millones de peregrinos cada año. La peregrinación es vista no solo como un acto de devoción, sino también como un camino de purificación espiritual. La Iglesia Ortodoxa, por su parte, tiene lugares igualmente significativos,
como el Monte Athos en Grecia, un centro monástico donde los hombres ortodoxos buscan una vida de aislamiento y oración. Este sitio, al igual que los monasterios ortodoxos en otros lugares, es un símbolo de la dedicación a la vida monástica y la vida contemplativa. Las diferencias en la práctica del ayuno también son notorias entre ambas tradiciones. Mientras que la Iglesia Católica observa el ayuno principalmente durante la Cuaresma, la Iglesia Ortodoxa tiene periodos de ayuno más estrictos, que incluyen no solo la Cuaresma, sino también otras épocas del año, como el ayuno de Navidad o el ayuno de los apóstoles. En la ortodoxia, el ayuno no solo es un acto de penitencia, sino una forma de purificación del cuerpo y el alma, diseñada para fortalecer la voluntad del creyente y permitirle acercarse más a Dios. Este enfoque más riguroso hacia el ayuno refleja la importancia que la Iglesia Ortodoxa otorga al control del cuerpo físico para el fortalecimiento espiritual. Uno de los aspectos que más distingue a la Iglesia Católica de la Ortodoxa es su enfoque sobre el papel del laicado. Mientras que en el catolicismo el laico tiene una gran importancia, especialmente en la vida parroquial y en las decisiones dentro de la comunidad, en la ortodoxia el laicado tiene un papel más limitado. Aunque el laicado es fundamental en ambas tradiciones, los ortodoxos tienden a centrarse más en la autoridad del clero y la jerarquía de la Iglesia, mientras que en el catolicismo, especialmente después del Concilio Vaticano II, se ha buscado una mayor integración del laicado en las funciones litúrgicas y en la toma de decisiones eclesiales. Por último, el futuro de estas dos grandes tradiciones del cristianismo sigue siendo incierto. Aunque ambas enfrentan desafíos derivados de la secularización, los cambios sociales y la globalización, la riqueza de su tradición religiosa y espiritual les permite seguir siendo relevantes. Las generaciones futuras, tanto católicas como ortodoxas, continuarán luchando por encontrar un equilibrio entre mantener la tradición y adaptarse a las realidades del mundo moderno. Sin embargo, lo que es indiscutible es que, aunque las diferencias entre católicos y ortodoxos sean profundas, ambos continúan siendo testigos de una rica herencia de fe que, a pesar de los desafíos y las separaciones históricas, sigue siendo una fuente de luz espiritual para millones de personas en todo el mundo. La evolución de las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa continúa avanzando, aunque los desacuerdos doctrinales y las diferencias prácticas siguen siendo una realidad constante. Sin embargo, en tiempos recientes, se han hecho esfuerzos significativos para superar las barreras históricas que dividieron a ambas iglesias. La voluntad de superar siglos de separación, al menos en el ámbito del diálogo, se ha manifestado en encuentros y declaraciones conjuntas entre líderes de ambas tradiciones, como los patriarcas ortodoxos y los papas, quienes se han reunido en diversas ocasiones para discutir la unidad cristiana y promover la reconciliación. Aunque la unión total parece aún lejana, los esfuerzos hacia la paz y el entendimiento mutuo continúan ganando terreno. Uno de los aspectos más poderosos del ecumenismo ha sido la forma en que se ha trabajado para superar malentendidos y prejuicios antiguos. Por ejemplo, la visión histórica que la Iglesia Ortodoxa tenía del Papa como una figura autoritaria y divisiva ha sido revisada en los últimos años, reconociendo la importancia de la unidad en la fe. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica ha comenzado a comprender de manera más profunda el valor de las tradiciones litúrgicas ortodoxas, que incluyen una devoción extremadamente rica y un enfoque de la vida espiritual que pone énfasis en el misterio y la contemplación. El acercamiento entre ambas iglesias también se ve reflejado en la colaboración mutua frente a cuestiones sociales y humanitarias. En la actualidad, los jóvenes de ambas tradiciones, que viven en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, están comenzando a ver el cristianismo no como una fuente de división, sino como un llamado a la unidad. Los líderes jóvenes, tanto en el catolicismo como en la ortodoxia, están promoviendo la idea de que, a pesar de las diferencias, todos los cristianos comparten la misma misión: vivir según el ejemplo de Cristo y difundir el mensaje del amor y la reconciliación. Esta mentalidad de cooperación y respeto mutuo es esencial para el futuro del cristianismo, especialmente en un mundo que cada vez más busca respuestas a problemas que afectan a toda la humanidad, como la crisis climática, los conflictos armados y las desigualdades sociales. El diálogo interreligioso también ha sido una herramienta clave en la reconciliación entre católicos y ortodoxos. Las discusiones teológicas y los intercambios de puntos de vista sobre la fe cristiana no solo han permitido aclarar malentendidos, sino que también han resaltado las similitudes entre ambas tradiciones. En términos de moral, ambos comparten principios fundamentales, como el respeto por la vida humana, la importancia de la justicia social y la necesidad de la caridad. A medida que ambos lados continúan explorando sus enseñanzas, los lazos se refuerzan, brindando esperanza a quienes sueñan con una mayor unidad cristiana. En el ámbito académico, los estudios sobre la historia del cristianismo han desempeñado un papel fundamental en la comprensión de las diferencias y las similitudes entre católicos y ortodoxos.
Investigadores de todo el mundo han ayudado a arrojar luz sobre los eventos históricos que llevaron al cisma de 1054, proporcionando una visión más matizada de las razones que llevaron a la separación y, al mismo tiempo, de los aspectos que ambos comparten. Al comprender mejor el pasado, católicos y ortodoxos pueden trabajar juntos para superar los resentimientos y construir un futuro de mayor colaboración. Es también importante destacar que, en términos de espiritualidad personal, muchos católicos y ortodoxos encuentran muchas similitudes en sus prácticas diarias, como la meditación, el ayuno y la oración. Ambos enfoques subrayan la importancia de una vida de oración constante, la dedicación a la caridad y el amor al prójimo. Mientras que las formas y los métodos pueden diferir, la esencia de la vida cristiana sigue siendo la misma: vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, imitar su sacrificio y su amor incondicional por la humanidad. Las diferencias en la estructura eclesiástica y el liderazgo, aunque son una de las características más marcadas, también muestran cuán profundamente cada tradición valora la unidad en la fe. El Papa, con su autoridad universal en la Iglesia Católica, y el Patriarca de Constantinopla, considerado el primero entre iguales en la Iglesia Ortodoxa, son dos figuras claves que representan cómo las iglesias, a pesar de sus diferencias, reconocen la necesidad de un liderazgo central para guiar a los fieles en la fe. Este liderazgo, aunque con diferentes alcances, sigue siendo una herramienta esencial para mantener la integridad de la doctrina y la unidad de la Iglesia. Además, en el mundo contemporáneo, el papel de la tecnología y los medios de comunicación ha sido crucial en el acercamiento entre católicos y ortodoxos. A través de plataformas digitales, webinars y encuentros internacionales, los fieles de ambas tradiciones pueden compartir sus puntos de vista, descubrir prácticas y liturgias similares, y fomentar un mayor entendimiento. El Internet ha permitido que estas dos ramas del cristianismo, que históricamente estuvieron separadas por grandes distancias y barreras, puedan dialogar de una manera más abierta y accesible que nunca antes. Es interesante observar también que, a pesar de las diferencias en la forma de celebrar ciertos rituales, hay algo profundamente humano que ambas tradiciones mantienen: la búsqueda del sentido y la conexión con lo divino. Los católicos y los ortodoxos, aunque distintos en su teología y en sus tradiciones litúrgicas, tienen una fe compartida en la obra de Cristo en el mundo, lo que se convierte en una fuerza que impulsa su vida espiritual diaria. Los santos, los sacramentos, las oraciones y las meditaciones forman un puente espiritual que une a los cristianos a través de las generaciones, manteniendo viva la llama de la fe. La importancia de la unidad cristiana nunca ha sido tan relevante como lo es hoy en un mundo marcado por la polarización religiosa, el fanatismo y la intolerancia. La división entre católicos y ortodoxos ha sido, durante siglos, una de las principales líneas de separación dentro del cristianismo. Sin embargo, hoy, más que nunca, las voces de reconciliación están alzando su poder. Ambos lados reconocen que la paz, el amor y la justicia, que son los principios fundamentales del cristianismo, no pueden prosperar en un ambiente de división y enfrentamiento. Aunque los desafíos para una reunificación total siguen siendo grandes, la esperanza de una cristianidad unida en la diversidad sigue viva en el corazón de millones de creyentes de todo el mundo. En este contexto de búsqueda de unidad, también es importante destacar cómo las diferencias entre católicos y ortodoxos han influido en la manera en que ambas iglesias responden a los desafíos contemporáneos. La globalización, los avances tecnológicos y los cambios sociales han traído consigo una serie de nuevos retos que ambas tradiciones están tratando de abordar a su manera. Uno de los desafíos más evidentes es la secularización de la sociedad, que ha afectado tanto a la Iglesia católica como a la ortodoxa. La influencia de la religión en la vida pública ha disminuido, especialmente en las sociedades occidentales, y tanto los católicos como los ortodoxos se enfrentan a la pregunta de cómo mantenerse relevantes en un mundo que cada vez más se aleja de los principios religiosos tradicionales. En la Iglesia Católica, el Papa Francisco ha intentado modernizar ciertos aspectos de la Iglesia, promoviendo un enfoque más inclusivo, abriendo el diálogo sobre cuestiones como el matrimonio gay y el papel de las mujeres en la Iglesia, sin comprometer los valores fundamentales del catolicismo. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa, que es más conservadora en su enfoque hacia los cambios sociales, ha sido más reticente a adoptar estas reformas, aunque ha comenzado a abrir espacios para el diálogo, especialmente en relación con la crisis migratoria y la pobreza. Además, la respuesta a la crisis medioambiental es otro terreno en el que ambas iglesias están tratando de avanzar. En 2015, el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si, en la que abordó la crisis climática desde una perspectiva cristiana, llamando a la acción urgente para proteger la creación de Dios. Este enfoque ecológico ha sido muy bien recibido en la Iglesia Católica y ha generado un movimiento de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente dentro de las comunidades católicas. La Iglesia Ortodoxa, aunque más cautelosa en sus respuestas institucionales,
también ha expresado su preocupación por el deterioro del medio ambiente y el cambio climático. El patriarca Bartolomé de Constantinopla ha sido una de las voces más fuertes dentro de la ortodoxia en cuanto a la necesidad de cuidar la creación de Dios, haciendo eco de las palabras del Papa Francisco en varios discursos y enseñanzas. La cuestión de los migrantes y refugiados es otro campo de acción en el que ambas iglesias han tenido que unirse. La Iglesia Católica ha estado muy activa en la ayuda a los refugiados, especialmente a través de organizaciones como Cáritas, que trabaja en áreas de conflicto y en situaciones de crisis humanitaria. En las regiones donde la Iglesia Ortodoxa tiene presencia, como en el Medio Oriente y Europa del Este, los ortodoxos también han jugado un papel crucial en la ayuda a los refugiados, particularmente a los cristianos que huyen de la violencia en Siria, Irak y otras regiones. La labor de las iglesias en la asistencia humanitaria y en la acogida de los migrantes refleja un aspecto común de la enseñanza cristiana, el amor al prójimo, especialmente a los más necesitados. A pesar de estas similitudes, la forma en que las dos iglesias lidian con la pobreza y la justicia social sigue siendo distinta. La Iglesia Católica, debido a su presencia en casi todos los rincones del mundo, tiene una red más amplia de organizaciones que trabajan en áreas de educación, salud, justicia social y derechos humanos. Las iglesias ortodoxas, aunque también muy activas en estos campos, tienden a centrarse más en el apoyo local y comunitario. La Iglesia Ortodoxa ve su misión como una extensión directa de la vida comunitaria, mientras que la Iglesia Católica, debido a su carácter más globalizado, ha sido capaz de extender sus esfuerzos a una escala mucho mayor, pero a veces de manera más institucionalizada. Las diferencias en la interpretación del cristianismo también se reflejan en el enfoque pastoral. La Iglesia Católica ha tendido a enfocarse en la evangelización activa, estableciendo misiones y expandiendo su presencia a nuevos territorios. Esto ha llevado a la creación de una comunidad católica global, con millones de fieles en América, África y Asia, regiones en las que la Iglesia ha crecido significativamente en las últimas décadas. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa ha tenido un enfoque más centrado en la preservación de la tradición y el fortalecimiento de las comunidades ya existentes. La evangelización ortodoxa ha sido más conservadora, centrada principalmente en los países de Europa del Este, el Medio Oriente y, en menor medida, América. Aunque el número de ortodoxos en Occidente ha aumentado debido a la migración, la ortodoxia sigue siendo principalmente una tradición en países de Europa del Este y el Medio Oriente. Sin embargo, a pesar de estas diferencias de enfoque, ambas iglesias siguen manteniendo una fuerte conexión con la tradición cristiana primitiva. Ambos grupos defienden una interpretación ortodoxa, en el sentido de correcta, de la doctrina cristiana, buscando vivir de acuerdo con los principios del cristianismo original, aunque con matices que reflejan las influencias históricas y culturales que cada tradición ha experimentado a lo largo de los siglos. La forma en que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa entienden la relación entre fe y razón también refleja sus diferencias. La Iglesia Católica ha estado históricamente más dispuesta a dialogar con la ciencia y la filosofía, desarrollando una rica tradición de pensamiento teológico que incluye la escolástica, con figuras como Santo Tomás de Aquino. Esta tradición de integración entre la fe y la razón sigue siendo una característica distintiva del catolicismo, especialmente en sus universidades y centros de estudios. La Iglesia Ortodoxa, por su parte, ha tenido un enfoque más reservado hacia la filosofía y la ciencia moderna. Aunque los ortodoxos no rechazan el conocimiento científico, su énfasis ha sido más en la mística, la teología contemplativa y la experiencia directa de la presencia divina, más que en la intelectualización de la fe. Una de las consecuencias más positivas de la separación entre católicos y ortodoxos es la riqueza cultural que ambas tradiciones han producido en sus respectivos contextos. La Iglesia Católica, con su presencia en todo el mundo, ha generado una rica diversidad cultural en sus misas, festividades, música, arte y arquitectura, adaptando su mensaje y prácticas a las diferentes culturas y lenguas en las que se ha arraigado. La Iglesia Ortodoxa, por su parte, ha mantenido una profunda relación con las culturas del este de Europa, Asia Menor y los países balcánicos. Las tradiciones de la ortodoxia se han entrelazado con la música bizantina, las danzas litúrgicas y la arquitectura de las iglesias con cúpulas, lo que ha dejado un legado artístico y cultural único que sigue siendo parte integral de la vida cristiana en esos lugares. Lo que ambos grupos comparten, a pesar de las diferencias que persisten, es una profunda reverencia por las escrituras y la tradición cristiana, que siguen siendo el fundamento de su vida espiritual. Ambos se nutren de la rica historia de los primeros cristianos, y aunque sus expresiones varían, el mensaje de amor, esperanza y salvación sigue siendo el núcleo de su fe. El camino hacia la reconciliación y la unidad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa no será sencillo ni rápido,
pero los esfuerzos que ambas iglesias están realizando para acercarse, aunque con diferencias, continúan siendo un testimonio de la voluntad de los cristianos por superar las divisiones históricas. El avance en el ecumenismo y el trabajo conjunto en áreas como la ayuda humanitaria, la justicia social y la defensa de los derechos humanos demuestran que, aunque las barreras doctrinales persisten, los valores cristianos fundamentales siguen siendo un punto de encuentro. En este sentido, el diálogo interreligioso y el respeto mutuo seguirán siendo clave para que los cristianos de ambas tradiciones puedan convivir en paz y unidad, sin dejar de lado su rica herencia espiritual. En el mundo contemporáneo, las divisiones entre las iglesias ya no son solo teológicas, sino también socioculturales. La Iglesia Católica, con su estructura más jerárquica y centralizada, ha logrado adaptarse de manera más flexible a los cambios sociales y culturales. Su capacidad para responder a los desafíos modernos, como la globalización, la crisis migratoria y la lucha por la justicia social, ha permitido que continúe siendo un actor relevante en la vida política y social de muchos países. La Iglesia Católica ha sido un motor en la lucha por los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la justicia económica, haciendo un llamado constante a la dignidad humana y a la equidad. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa, al ser más conservadora en sus prácticas y estructuras, ha mantenido una conexión más estrecha con las tradiciones y la cultura de los países de Europa del Este y el Medio Oriente. Si bien esto le ha permitido preservar una identidad más arraigada en la historia, también ha llevado a un enfoque más cauteloso frente a las cuestiones modernas. Esto se refleja en su postura sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el rol de las mujeres en la Iglesia y la cuestión de la secularización. Aunque no se puede generalizar, la Iglesia Ortodoxa tiende a ver estos cambios como un desafío a la preservación de la fe y la moral cristiana, mientras que la Iglesia Católica ha sido más abierta a debates y reformas en esos campos. A pesar de sus diferencias, ambas tradiciones cristianas siguen siendo profundamente respetuosas de la santidad de la vida, la necesidad de cuidar la creación y la importancia de la comunidad. Las enseñanzas de Cristo sobre el amor al prójimo siguen siendo el centro de la vida cristiana en ambas iglesias, y la comprensión de que todo ser humano es un hijo de Dios sigue siendo un punto de unión, independientemente de las diferencias doctrinales. De hecho, uno de los desafíos de las iglesias del futuro será cómo abordar la creciente pluralidad religiosa en el mundo, un mundo que se está convirtiendo cada vez más diverso en cuanto a creencias y tradiciones espirituales. El cristianismo enfrenta grandes desafíos en un mundo en el que la secularización y el individualismo han ganado terreno. Los valores de la Iglesia, como la solidaridad, la comunidad y la humildad, parecen estar en declive frente a la búsqueda del poder y el éxito personal. En este sentido, el testimonio de la vida cristiana que católicos y ortodoxos dan al mundo se convierte en una luz en la oscuridad, un recordatorio de que hay más en la vida que el éxito material y que la verdadera felicidad se encuentra en la vida de servicio a Dios y al prójimo. Ambas iglesias, aunque separadas, también enfrentan las mismas dificultades internas, el envejecimiento de sus comunidades, la falta de vocaciones sacerdotales y el desafío de mantener a los jóvenes comprometidos con la fe. Para ello, será necesario que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa se adapten a los nuevos tiempos sin comprometer sus principios fundamentales. La tecnología y las redes sociales jugarán un papel crucial en este proceso, ya que permiten a las iglesias llegar a audiencias jóvenes de una manera más directa y moderna. Sin embargo, este uso de las tecnologías también plantea el reto de mantener la autenticidad y la espiritualidad en un mundo que a menudo se siente superficial y desconectado. A nivel local, los esfuerzos por mantener una comunidad cristiana activa y comprometida siguen siendo un reto tanto para los católicos como para los ortodoxos. Las parroquias católicas, con su enfoque en la educación y la devoción personal, a menudo sirven como centros comunitarios donde los fieles no solo van a rezar, sino también a participar en actividades sociales y de apoyo mutuo. En las comunidades ortodoxas, la vida eclesiástica también sigue siendo central, pero con una estructura más cerrada y centrada en la vida monástica, que es vista como un modelo ideal de vida cristiana. Los monasterios ortodoxos siguen siendo espacios de profunda espiritualidad, donde los monjes y monjas se dedican a la oración continua, el ayuno y la meditación. La interconexión global también ha hecho que los cristianos católicos y ortodoxos compartan más que nunca sus vivencias y experiencias, a pesar de las diferencias en sus tradiciones litúrgicas. Los eventos ecuménicos, como el Día Mundial de la Juventud, donde católicos y ortodoxos se encuentran para celebrar su fe común, y las conferencias de diálogo interreligioso, ofrecen un espacio para el intercambio de ideas y la construcción de puentes de entendimiento. Estos encuentros son fundamentales para que las generaciones más jóvenes de cristianos vean más allá de las divisiones históricas y se centren en lo que las une, en lugar de lo que las separa. El futuro de estas dos grandes tradiciones cristianas no se define solo por sus diferencias teológicas, sino también por su capacidad de adaptarse a los cambios en la sociedad.
Si bien la preservación de la tradición es esencial, también es necesario que ambas iglesias encuentren formas de dialogar con los nuevos desafíos que enfrentan sus fieles. El amor por la tradición y la reverencia hacia los antiguos caminos de la fe no deben ser un obstáculo para el crecimiento, sino una base firme desde la cual se pueda avanzar hacia nuevas formas de vivir y compartir la fe. De esta forma, la relación entre católicos y ortodoxos seguirá evolucionando. A pesar de las diferencias que los separan, ambas tradiciones tienen un papel importante en el panorama cristiano global, y su relación no solo debe verse desde la perspectiva de la división, sino como una oportunidad para aprender unos de otros, para compartir la riqueza de sus creencias y para avanzar juntos en la búsqueda del amor y la justicia en el mundo. La posibilidad de que algún día se logre una reunificación total sigue siendo incierta, pero la reconciliación, el respeto mutuo y la cooperación son pasos importantes en esa dirección. A medida que las sociedades siguen evolucionando, las iglesias católica y ortodoxa también deben adaptarse a los cambios en el pensamiento y la cultura. En un mundo cada vez más secularizado, el cristianismo en su conjunto se enfrenta a una crisis de identidad, y ambas tradiciones luchan por mantener su relevancia mientras enfrentan los desafíos del mundo moderno. La pregunta que surge es cómo pueden mantener su fidelidad a sus tradiciones sin caer en el riesgo de volverse irrelevantes para las nuevas generaciones, especialmente en un mundo que está cada vez más marcado por la tecnología, el consumismo y la globalización. En muchos casos, la Iglesia Católica ha sido capaz de enfrentar estos desafíos gracias a su habilidad para adaptarse a los cambios sociales, sin comprometer sus enseñanzas fundamentales. El Papa Francisco, por ejemplo, ha estado en la vanguardia de un enfoque más inclusivo, hablando en favor de los derechos de los pobres, de los refugiados y de las minorías, todo esto mientras mantiene la doctrina católica intacta. Este enfoque más inclusivo ha resuelto en parte la brecha entre la Iglesia y las nuevas generaciones, especialmente en un mundo donde la inclusión y la justicia social son valores muy apreciados. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa, siendo más conservadora en su estructura y sus enseñanzas, ha mostrado cierta resistencia al cambio, especialmente en temas sociales. Sin embargo, también ha comenzado a reconocer la necesidad de adaptarse a ciertos aspectos del mundo moderno. A pesar de su mayor énfasis en la tradición, la ortodoxia ha hecho esfuerzos por fortalecer su presencia en el ámbito global, especialmente con la diáspora ortodoxa en América y Europa Occidental. Los patriarcas y líderes ortodoxos han comenzado a hablar de la necesidad de reconciliar los valores tradicionales con los desafíos del presente, como la migración, el cambio climático y los derechos humanos. Sin embargo, uno de los desafíos clave que enfrenta la Iglesia Ortodoxa es la preservación de su identidad cultural, especialmente frente a la globalización. En muchas partes del mundo, la vida ortodoxa se está viendo influenciada por culturas externas que pueden diluir sus tradiciones, algo que los líderes ortodoxos temen profundamente. En contraste, la Iglesia Católica, con su estructura globalizada, tiene más flexibilidad para adaptarse a diferentes culturas y contextos, lo que le ha permitido mantenerse como una de las principales religiones del mundo, con una red extensa de feligreses en todas partes del planeta. Otro punto en el que católicos y ortodoxos están de acuerdo es en la importancia de la familia. Ambos enfatizan el valor de la familia como el pilar de la sociedad cristiana. Sin embargo, mientras que la Iglesia Católica ha tenido más apertura a los cambios en las estructuras familiares y sociales, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el papel de las mujeres en la Iglesia, la Iglesia Ortodoxa ha mantenido una postura más conservadora sobre estos temas, preservando la noción tradicional de la familia cristiana. La diferencia en el enfoque hacia el matrimonio y la familia resalta cómo las dos iglesias, aunque comparten muchas creencias fundamentales, aplican esas creencias de maneras que responden a sus diferentes contextos históricos y culturales. En el ámbito del arte y la cultura, la Iglesia Católica ha tenido una influencia indeleble. La producción artística que surgió de la Iglesia, desde las pinturas renacentistas hasta la arquitectura barroca, ha dado forma a gran parte del arte occidental. Las iglesias católicas, especialmente las grandes catedrales, son monumentos no solo de fe, sino también de la grandeza humana. La Iglesia Ortodoxa, por su parte, ha dejado su huella con una rica tradición de iconos y arte religioso. El estilo de los iconos ortodoxos, que se considera un medio divino de representación, tiene un enfoque único que no solo captura la imagen del santo o la escena sagrada, sino que también transmite una realidad espiritual que va más allá de la simple apariencia externa. Aunque ambas iglesias tienen diferentes formas de adoración y arte, hay algo en común que ha perdurado a lo largo de los siglos: la belleza como un medio para acercarse a lo divino. Los católicos encuentran a menudo la belleza en la magnificencia de sus iglesias y la opulencia de sus celebraciones litúrgicas. Los ortodoxos, por su parte, encuentran la belleza en la simplicidad y la profundidad espiritual de sus iconos, la liturgia y sus oraciones,
las cuales están diseñadas para sumergir al creyente en una experiencia espiritual profunda y continua. Las misas y liturgias, aunque marcadamente diferentes en su duración, formalidad y estilo, comparten un objetivo común: proporcionar a los fieles una experiencia de conexión con lo divino. Las iglesias católicas tienden a enfocarse en un tipo de adoración más accesible, con la homilía como un medio para conectar la escritura con la vida cotidiana. En la Iglesia ortodoxa, el foco está en la profundidad de la experiencia litúrgica, la cual es cargada de ritual y simbolismo que está diseñado para hacer que los fieles participen no solo con sus mentes, sino con todos sus sentidos. Los efectos de la secularización también han impactado a ambas iglesias, aunque de maneras distintas. Mientras que el catolicismo se ha visto desafiado por la secularización en Europa y América, y ha tenido que encontrar nuevas formas de conectarse con los jóvenes y las nuevas generaciones, la Iglesia ortodoxa ha estado más aislada en gran parte debido a su estructura más rígida y a su enfoque más conservador hacia los cambios sociales. Sin embargo, la ortodoxia también enfrenta el reto de mantener su identidad y su relevancia en un mundo moderno que está marcado por el materialismo y el individualismo. Este reto ha llevado a la ortodoxia a redoblar esfuerzos en la conservación de sus tradiciones y a buscar nuevas formas de involucrar a los jóvenes en la vida eclesiástica, aunque todavía existe una tensión entre preservar la autenticidad de la tradición y adaptarse a las nuevas realidades. La juventud y la familia siguen siendo áreas clave de interés para ambas iglesias. En los últimos años, tanto el Papa Francisco como los patriarcas ortodoxos han hablado sobre la importancia de involucrar a los jóvenes en la vida de la iglesia y de fortalecer las familias cristianas. En muchos casos, las iglesias han adoptado una postura más pastoral frente a los jóvenes y las familias, buscando ser una fuente de apoyo en un mundo que a menudo pone en peligro los valores tradicionales. En la Iglesia Católica, esto ha implicado un mayor enfoque en los movimientos de jóvenes y en la necesidad de adaptar el mensaje cristiano a los desafíos de la era moderna. La Iglesia Ortodoxa, aunque más conservadora en su enfoque, también ha comenzado a reconocer la importancia de integrar a los jóvenes en su vida comunitaria y espiritual, promoviendo su participación en la liturgia y en los aspectos más profundos de la vida cristiana. A medida que católicos y ortodoxos continúan adaptándose a los tiempos modernos, las diferencias en sus enfoques hacia los avances tecnológicos y los cambios sociales se están haciendo más evidentes. El papel de la tecnología y los medios digitales en la religión es un campo en el que ambas iglesias tienen mucho que considerar. Mientras que la Iglesia Católica ha estado a la vanguardia en el uso de medios digitales para llegar a sus fieles, como lo demuestra su presencia activa en plataformas como YouTube y Twitter, la Iglesia Ortodoxa ha sido más reservada en cuanto a su interacción con las redes sociales y otras formas de comunicación digital. No obstante, la ortodoxia también ha comenzado a reconocer la necesidad de involucrarse en la era digital, con muchas iglesias ortodoxas comenzando a transmitir liturgias en línea y a usar plataformas de redes sociales para comunicarse con los fieles. Una de las principales preocupaciones que ambas tradiciones se enfrentan en la era digital es cómo mantener la autenticidad de la fe cristiana frente a un mundo cada vez más virtual y desmaterializado. La experiencia de la Iglesia, con sus rituales físicos, la interacción cara a cara y la comunión comunitaria, ha sido tradicionalmente un aspecto fundamental de la vida cristiana. Sin embargo, con la creciente digitalización de la vida cotidiana, muchas personas están recurriendo a las iglesias en línea para recibir enseñanzas y participar en servicios religiosos sin estar presentes físicamente. Esto plantea una serie de preguntas sobre la naturaleza misma de la adoración cristiana. ¿Puede la comunión digital ser considerada igualmente válida que la comunión física? ¿Cómo puede una tradición basada en lo físico y lo ritual mantener su integridad en un entorno cada vez más virtual? Además de los desafíos tecnológicos, ambas iglesias también deben enfrentarse a las presiones de un mundo cada vez más pluralista, en el que las creencias cristianas se encuentran con una competencia creciente de otras religiones y filosofías. En el pasado, las iglesias católica y ortodoxa tuvieron una gran influencia sobre la cultura y la política en sus respectivas regiones. Hoy, sin embargo, esa influencia ha disminuido considerablemente, y ambas tradiciones están luchando por encontrar su lugar en una sociedad que cada vez más valora el pluralismo religioso y la diversidad cultural. Esta situación plantea desafíos, pero también oportunidades. En cuanto a la relación con otras religiones, el diálogo interreligioso ha sido una prioridad tanto para la Iglesia Católica como para la Ortodoxa. La Iglesia Católica, bajo el liderazgo de los papas más recientes, ha dado pasos significativos en la promoción de la paz y el entendimiento con otras religiones, particularmente con el judaísmo, el islam y las religiones del este. El Papa Francisco, en particular, ha fomentado la unidad interreligiosa, visitando países musulmanes y promoviendo una cultura de paz y respeto mutuo. En la Iglesia Ortodoxa, el enfoque hacia el diálogo interreligioso ha sido más conservador, pero ha habido esfuerzos, particularmente en el contexto del patriarcado ecuménico,
para establecer puentes con otras tradiciones religiosas. Aunque el enfoque ortodoxo sigue siendo más cauteloso y respetuoso de las tradiciones antiguas, la necesidad de colaborar y dialogar con otras comunidades religiosas es cada vez más reconocida. Una de las áreas donde las dos iglesias han comenzado a trabajar más estrechamente es en el ámbito del ecumenismo social. Ambos grupos cristianos están unidos en su llamado a cuidar a los pobres, defender la dignidad humana y luchar contra las injusticias sociales. La enseñanza de Cristo sobre el amor al prójimo sigue siendo el corazón de su misión, y esta misión se extiende más allá de los límites de las iglesias hacia una acción social global. En este contexto, católicos y ortodoxos han unido sus esfuerzos para abordar problemas globales como la migración, la pobreza y el cambio climático. Estos problemas no conocen fronteras, y la respuesta cristiana a ellos debe ser igualmente global y unificada. Ambas iglesias, en sus propios contextos, están abogando por una mayor justicia social y por políticas que promuevan la paz y el bienestar de todos los seres humanos, independientemente de su fe, raza o nacionalidad. El trabajo que se realiza a nivel local también es un reflejo de esta tendencia hacia una mayor cooperación. En muchas ciudades y regiones del mundo, las parroquias católicas y ortodoxas se han unido para trabajar en iniciativas de ayuda a los necesitados, programas educativos y de integración social. En algunas partes del mundo, donde los cristianos ortodoxos y católicos viven en comunidades mixtas, estos esfuerzos conjuntos han sido esenciales para construir puentes de entendimiento y respeto mutuo. La colaboración entre las iglesias en actividades benéficas ha demostrado que, a pesar de sus diferencias históricas, los cristianos comparten una responsabilidad común hacia los más vulnerables y pueden unir sus fuerzas para hacer una diferencia tangible en el mundo. A nivel espiritual, ambos grupos siguen enfrentando los desafíos de cómo hacer que sus mensajes resuenen con las generaciones más jóvenes. La atracción por el secularismo y el materialismo ha dejado a muchas personas buscando respuestas fuera de la iglesia. Las generaciones más jóvenes están cada vez más desconectadas de las estructuras religiosas tradicionales, lo que ha llevado a una disminución de la participación en la vida parroquial. Para las iglesias católica y ortodoxa, la pregunta es cómo atraer a estos jóvenes mientras permanecen fieles a las enseñanzas tradicionales. Algunas iglesias están buscando formas de involucrar más a los jóvenes a través de actividades interactivas, programas de voluntariado y redes sociales. Otros están experimentando con nuevas formas de liturgia y oración, adaptadas a las necesidades de un mundo moderno y acelerado. Al mismo tiempo, la juventud cristiana también está siendo testigo de un renacimiento en la espiritualidad profunda y la vida monástica, especialmente en la Iglesia ortodoxa. La vida monástica ortodoxa, con su enfoque en la oración constante, el silencio y la meditación profunda, está atrayendo a jóvenes que buscan una forma de vida más contemplativa y menos centrada en los aspectos superficiales del mundo moderno. De manera similar, los movimientos carismáticos dentro de la Iglesia católica también están ganando popularidad entre los jóvenes, con su enfoque en la experiencia personal del Espíritu Santo, el dinamismo litúrgico y la comunidad activa. Estos movimientos, aunque diferentes en su estilo, comparten el mismo deseo de acercar a los jóvenes a una relación más profunda con Dios.